Muy buenas noches para todos los compañeros que nos acompañen el día de hoy en esta transmisión de que es la conferencia número 27 de la fase A, que se titula Técnica para disolver el yo, los detalles. Esta es una conferencia muy interesante de las que nos deja este temario, enfocadas a la práctica, que nos va a ayudar a experimentar la manifestación y fuerza de la conciencia de instante en instante. ¿Sí? Bueno, para esto vamos a esperar un minutito más a ver si alguien ingresa, y si no, pues estaremos iniciando con el desarrollo de este tema. Muy buenas noches para Tere, que el día de hoy nos saluda, nos acompaña. Y bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema, que les repito, se titula Técnica para disolver el yo, los detalles. El objetivo de este estudio que vamos a realizar el día de hoy es aprender la técnica precisa para disolver el yo psicológico que en este caso vive dentro de cada uno de nosotros. Y de esta forma
podríamos decir, acelerar lo que es la castidad científica, ¿sí? Recordemos que hemos venido hablando acá en este curso de conferencias de conocimiento de sí mismo, que la finalidad de llegar a la autorrealización pues se basa en lograr un trabajo de castidad para que de esta manera pues poco a poco en los procesos de la transmutación de esa misma energía creadora sexual pues empecemos a crear esos cuerpos existenciales. Pero ciertamente pues necesitamos como de principio lograr esa castidad científica, ¿sí? Y pues esto lo que nos va a dar es equilibrar nuestros propios centros de la máquina humana, que es de donde se deposita la energía que necesitamos para poder llevar a cabo esas creaciones. Un saludo para nuestro compañero Juan García, que el día de hoy pues también nos acompaña. Y bueno, pues empezamos con el estudio de esta conferencia. A este tema, pues esotéricamente también se le titula como la muerte, porque una vez que el estudiante, practicante, pone en actividad esta conferencia en su diario vivir de instante en instante, va a empezar a experimentar una conexión directamente con la esencia, con la conciencia. Esto lo que le va a dar como reacción es anclarse, digamos, de una forma muy precisa al instante, y en el momento en que se ancla al instante, pues queda como en un proceso de autoobservación, ¿sí? Todo el hecho de que esté anclado en el instante, esa autoobservación se agudiza hacia dentro de sí mismo y constantemente pues está en proceso de eliminación de todos los detalles del ego, ¿sí? Por eso es que una persona que está en práctica de esta conferencia, comúnmente pues las personas lo ven como si fuese un muerto, podríamos decirlo, porque al estar sucediendo cosas en su exterior, por ejemplo, si alguien lo insulta, si alguien lo agrede o pasa alguna situación de peligro, esta persona no reacciona comúnmente como la mayoría de personas lo hacemos, sino que está completamente tranquilo, ¿sí? Como que las situaciones del exterior no lo perjudican, sino lo desequilibran. Y este es un proceso que cualquier persona que empiece a practicar esta conferencia lo va a lograr experimentar, ¿sí? Porque de esta manera todo lo que sucede en el exterior genera ciertas reacciones dentro de cada uno de nosotros, genera miedo, genera ansiedad, genera enojo, genera frustración y todas esas manifestaciones del ego que ciertamente son de los defectos de los yoes, pues esta persona está en constante muerte psicológica. ¿Sí? Es por eso que pues no se identifica tan fácil, aunque pase alguna una situación de agrado, pues no se identifica, queda completamente equilibrado, neutro, podríamos decir, y no manifiesta, digamos, como emociones desbordadas, pensamientos, opiniones, gestos, ¿sí? Sino que es una persona que está completamente equilibrada, en una polaridad neutra, podríamos decirlo, ¿sí? Es por eso que se le titula como la muerte. Por eso los maestros decidieron titularle así, bueno, ponerle como subtítulo a esta conferencia de esta forma, para que pues las personas que empiecen en el estudio de estas conferencias pues se den cuenta el impacto que tiene la práctica de esta misma conferencia. Ciertamente pues para este tipo de personas que empiezan con esta práctica de la que vamos a hablar el día de hoy, para muchas personas pues va a generar controversia, ¿sí? Para algunas va a generar enojo, porque al ser una persona que no reacciona ante las circunstancias del exterior, pues para mucha gente le va a hacer sentir como pues un enojo, ¿no? Un desagrado que una persona no reaccione ante ciertas situaciones o circunstancias. ¿Sí? Si por ejemplo de repente empieza a llover muy fuerte, digamos, en el exterior, todos empiezan como a acelerarse, empiezan a estresarse, empiezan hasta a enojarse, y esta persona podemos ver que está en un completo equilibrio, si no se deja desbordar por la situación que está en su exterior,
simplemente se controla, o por el contrario, si alguien llega y lo empieza a insultar, le empieza a decir palabras groseras, pues la persona igual mantiene un equilibrio y un temple perfecto, podríamos decir, ¿sí? Y pues no reacciona ante ciertas circunstancias, ¿sí? Y no es porque se abstenga, no es porque se reprima, sino que en este caso es porque está haciendo un trabajo de muerte en su interior de todos los yoes que se quieren manifestar. Y pues como bien les decía, esto para muchas personas puede que genere un enojo, una controversia, porque pues no saben qué es lo que le pasa a esa persona, por qué no reacciona. Para otros puede que genere pues un agrado, porque pues dicen pues es una persona que se domina a sí mismo y pues no se identifica con sus emociones. Y bueno, pues, todo esto va a suceder, es algo que también si nosotros empezamos en la práctica, lo vamos a experimentar con las personas que estén a nuestro alrededor. Y bueno, cuando ya empezamos con ese trabajo, como bien les decía, a ponerlo en práctica, dentro de nosotros, de cada ser humano, llevamos dentro una chispa divina que se le llama alma, budata o conciencia. En ese momento que el individuo, el practicante, empieza a eliminar de instante en instante, de segundo a segundo, cada pensamiento, cada emoción, eh, cada deseo que quiere expresar hacia el exterior, empieza a eliminarlo. Lo que va a suceder es que esa chispa divina que cargamos en nuestro interior, que se fracciona a un 3% de conciencia, se va a empezar a despertar. Esa es una realidad que ustedes van a lograr experimentar en el momento en que empiecen a practicar la muerte de instante en instante. Van a ver cómo ese 3% empieza a manifestarse. Una de las características que van a empezar a experimentar es que van a empezar a anclarse más al instante, ¿sí? Al empezar a anclarse al instante van a poder autoobservar dentro de sí mismo muchísimos defectos psicológicos, que en este caso pues son las chispitas que ustedes pueden ver acá, que son todos los detalles del ego que se manifiestan tanto en el pensamiento, en la emoción, en el instinto. Y pues entre más nosotros vayamos eliminando esos defectos psicológicos, más va a ser la fuerza de ese 3% de conciencia que va a empezar a manifestarse dentro de cada uno de nosotros. Ciertamente pues ahorita no se manifiesta esta conciencia, obviamente porque pues estamos completamente identificados con cosas de la personalidad, con cosas del ego, y esto pues obviamente que impide que ese 3% de conciencia se manifieste en su totalidad. Y bueno, así como tenemos un 3% de conciencia, como bien les decía, eh, digamos en un estado dormido, pero que la tenemos eh, activa, ¿sí? En cierto nivel, no al 3% puro y completo, pero la tenemos a un cierto nivel, tenemos ese 3% de conciencia, pero tenemos otro 97% de conciencia que está atrapado en todos los yoes, que en este caso es todo el ego que cargamos cada uno de nosotros en nuestro interior. Y pues todo el ego está ese 97% que pues ahorita lo vamos a ver, que se encuentra en esos pequeños detalles que yo les mencionaba. Obviamente digamos que las cabezas grandes del ego se podrían resumir a lo que son los 7 pecados capitales: la ira, la pereza, el orgullo, la codicia, la envidia, la gula, la lujuria. Sí, todos esos son, digamos, que las cabezas de legión del ego que cargamos en nuestro interior, pero esas cabezas de legión tienen, digamos, pues una legión muy amplia de detalles que en este caso son los que están atrapados en ese 97% de conciencia. Ahora, ya una vez entendiendo esta parte, el trabajo que tenemos que hacer es empezar a trabajar sobre la muerte psicológica, la muerte en marcha, para que esas chispitas que están atrapadas en esos pequeños detalles se vayan liberando y vayan quedando así libres, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico.
y de esta manera pues se manifieste más fuerza de voluntad, más fuerza en nuestro interior para agudizar nuestra observación y poder ver ampliamente más detalles y más defectos psicológicos que antes no podíamos ver. Obviamente pues esto se va a ir agudizando constantemente eh, en el proceso que nosotros vayamos eliminando cada vez más defectos psicológicos, ¿sí? Y pues acá al liberar todas estas chispitas, todas estas esencias, van a tener que ser fusionadas a ese 3% de conciencia para que pues poco a poco, digamos, vaya creciendo. Obviamente para que se dé esa fusión pues tenemos que trabajar sobre el factor del nacimiento espiritual para que pues esas chispitas que liberamos con la muerte psicológica se vayan integrando al 3% y de esta manera pues vaya creciendo, ¿sí? Vaya creciendo esa conciencia. Pero pues obviamente acá la idea es que ustedes empiecen a practicar la muerte de instante en instante para que, digamos, tengan esas esencias libres y listas para poder transmutar esa energía creadora sexual en el mismo acto sexual. Porque si nosotros no liberamos esas chispitas, están atrapadas en esos yoes, en esos defectos psicológicos, pues tristemente no vamos a poder despertar nuestra conciencia, si no vamos a poder transmutar esa energía, porque pues al estar sucia termina como tal pues yéndose hacia abajo, ¿sí? No se va hacia arriba, hacia la conciencia, sino que termina yéndose hacia el ego, ¿sí? Y bueno, pues para que ustedes entren en entendimiento del proceso de lo que es la muerte de instante en instante o la muerte en marcha, vamos a hablar un poquito de lo que es la Madre Divina, que en este caso es una parte que se encuentra, digamos, sobre ese 3% de conciencia que yo les decía. En ese 3% de conciencia, pues encontramos al Padre, que representa la sabiduría, y encontramos a la Madre Divina, que representa el amor, ¿sí? Que está dentro de cada uno de nosotros mismos, y es la que pues se va a encargar de eliminar cada detalle, cada defecto psicológico que se encuentre dentro de nosotros mismos, ¿sí? Este poder que tiene la Madre Divina en cada uno de nosotros, cada persona individualmente tiene su Madre Divina, tiene un poder grandísimo, ¿sí? Para eliminar todos esos detallitos, todos esos estados psicológicos que cargamos y que constantemente pues, nos están sometiendo, esclavizando y metiéndonos en estados de sufrimiento. Ella va a ser la encargada de eliminar todos esos detalles, ¿sí? Y pues vemos que a lo largo de la historia se ha representado exteriormente pues en distintas culturas, ¿no? Vemos que por ejemplo acá en América vemos que pues la Madre Divina pues se manifiesta así como la Virgen, ¿sí? Como una Virgen, Madre de Dios, algo así, si no mal recuerdo. Y bueno, ahorita pues se ha torcido un poco la enseñanza o la profundidad que tiene la representación de esta Madre Divina está dentro de cada uno de nosotros mismos, les repito, y ella es la encargada de eliminar o de ayudarnos en la eliminación de todo el ego. Y pues vemos que en otros continentes, pues la Madre Divina tiene otras representaciones gráficamente, como ustedes pueden verlo acá, pero pues la función es la misma, ¿sí? La función de eliminar el ego en el interior de cada uno de nosotros. Y bueno, ya una vez entendiendo esta parte de lo que es la Madre Divina, que ella va a ser en este caso la que nos va a ayudar en la eliminación de cada detalle, de cada defecto psicológico que carguemos en nuestro interior, vamos a pasar a explicar cómo se hace esta técnica de la eliminación del ego, ¿sí? Para esto, pues vamos a entender primero esta estructura que tiene el ego, para que ustedes profundicen y entren en el entendimiento de cómo es que el ego está dentro de cada uno de nosotros. El ego ciertamente pues se manifiesta como un árbol, podríamos expresarlo así, es como un árbol grande y frondoso, que en este caso pues traemos todos dentro de cada uno de nosotros. Se manifiesta así porque pues al ser tan grande y frondoso
representa todo el alimento que nosotros le damos a cada segundo de nuestra existencia. Cada que nosotros manifestamos un pensamiento, una expresión con el verbo, una emoción, una acción, en su mayoría pues va relacionado a lo que son los mismos efectos psicológicos, ¿sí? Y obviamente pues las raíces que sostienen ese árbol del ego, como bien les decía, pues se manifiestan en lo que son los 7 pecados capitales, ¿sí? Vemos que pues para que este árbol esté alto, pues necesita esas raíces grandes, que en este caso pues está la raíz de la pereza, del orgullo, de la codicia, de la ira, de la lujuria, de la gula y de la envidia. Sí, podríamos decir que esas son las raíces grandes que lo sostienen para que pues no se pueda caer. Pero encontramos también lo que son unas pequeñas raíces pequeñitas, muy chiquitas, que ustedes pueden ver aquí en este gráfico. Y por estas raíces tan pequeñitas, pues es por donde se alimentan estas raíces grandes, ¿sí? Estas son las que, digamos, absorben toda la energía para que estas raíces, digamos, estén grandes, frondosas, y de esta manera, pues el árbol esté, pues, en todo su esplendor, ¿sí? Y bueno, esas raíces pequeñitas son, podríamos decir, los detallitos que alimentan el ego, que alimentan la pereza, que alimentan el orgullo, que alimentan la codicia, la ira, la lujuria. Son todos esos pequeños raícitas pequeñitas como si fuesen unos pelitos. Esas son, por ahí es donde, digamos, constantemente estamos alimentando tanto la lujuria, el orgullo, cualquier defecto psicológico que esté en nuestro interior. Y esas raíces pequeñas, ¿sí? Lo alimentan y, como bien les decía, simbolizan esos detalles tan mínimos, minúsculos, que pues son imperceptibles, digamos, para cualquiera de nosotros, y por eso es muy común que en cada segundo, en cada instante, pues estemos alimentando, estemos repitiendo esas mismas acciones que obviamente pues están engordando más a esas raíces grandes que sostienen el mismo árbol que representa pues todo nuestro ego. Ciertamente en esas raícitas pequeñitas, de esos detallitos, se encuentran, digamos, las esencias más grandes, ¿sí? Que en este caso, pues esos defectos que muchas veces se camuflan como conciencia, son los que tienen más esencia atrapada, ¿sí? Se les adjudica este término porque, pues al ser unas raícitas tan pequeñitas, que pues obviamente tienen mucha sabiduría, tienen bueno, esa sabiduría atrapada, y al tener esa sabiduría atrapada, pues son como muy hábiles, muy astutos para podernos dormir, ¿sí? Y pues estos se manifiestan como yoes buenos, yoes muy sutiles, que pues muchas veces les digo, nosotros lo camuflajeamos como conciencia, pero ciertamente pues son raíces que alimentan el ego de una forma pues demasiado amplia. Y pues obviamente la idea acá es que ustedes aprendan a eliminar esos pequeños detallitos que se camuflan como conciencia para liberar grandes esencias de conciencia, ¿sí? Y de esta manera pues tengamos como una mayor amplitud de visión, que en este caso sería de autoobservación hacia dentro de nosotros mismos, y podamos seguir eliminando cada vez detalles más y más sutiles, ¿sí? Para que de esta manera pues el proceso de aceleración de castidad, en este caso de purificación de nuestra propia energía, pues se vaya agudizando de una forma más rápida, ¿sí? Y bueno, una característica que tienen estos yoes es que casi en su mayoría son asociados a lo que es nuestra personalidad, ¿sí? Muchas veces nosotros pues tenemos personalidades que podíamos decir las manifestamos como personalidades buenas, donde pues a veces somos muy caricativos, eh, muy atentos o muy amables, digamos que hasta en exceso, ¿sí? Y pues bueno, esto se asocia a lo que es nuestra personalidad, ¿sí? Y muchas veces detrás de esa personalidad, pues surgen ese tipo de detallitos
de yoes, de defectos que pues, son los que más esencia tienen atrapada, ¿sí? Y bueno, para que nosotros empiecemos en este caso a ver esos pequeños detallitos del ego que traen pues mucha conciencia atrapada, tenemos que empezar a ver o autoobservar en este caso 3 puntos precisos dentro de cada uno de nosotros mismos, que en este caso el primer punto que tenemos que autoobservar hacia dentro de nosotros pues es la mente, ya que nuestra mente pues constantemente es donde se manifiestan todo tipo de pensamientos, recuerdos, rotulaciones, digamos, de cualquier tipo, de personas, de circunstancias. Todo el tiempo la mente está en constante imaginación, ¿sí? Y pues obviamente que para que nosotros empiecemos a purificar nuestra propia energía para lograr esa castidad científica, debemos de llegar a la neutralidad del pensamiento. Lo que quiere decir esto es que es no pensar, ¿sí? Ese es un recto, que acá se le conoce el recto pensar. El recto pensar quiere decir que no vamos a emitir ningún tipo de pensamiento dentro de nuestra mente, ni defectos que opinan, que dan opiniones, que reflexionan, que en este caso tratan de razonar ciertas circunstancias. Todo eso hace parte a lo que son los yoes, los defectos psicológicos que muchas veces se camuflan como conciencia, ¿sí? También vamos a observar todo lo que es la parte del corazón, como ustedes pueden ver acá, y pues toda esta parte del corazón va a manejar lo que es parte de lo que es el centro emocional y el centro instintivo, ¿sí? Donde por ejemplo pues constantemente estamos sintiendo emociones de amargura, emociones de afán, emociones de ansiedad, emociones de orgullo, de enojo, y bueno, ahí es donde vamos a autoobservar y centrar nuestra atención para poder ver todos esos defectos psicológicos en manifestación, ¿sí? También vamos a autoobservar lo que es nuestra parte sexual, que es donde pues comúnmente se manifiesta todo lo que es el morbo, la lujuria, y pues también se asocia todo lo que mmm, se mueve la parte motriz, ¿sí? Todo lo que, por ejemplo, cuando estamos como ansiosos, estamos con las manos eh, moviéndolas constantemente, pues todo esto se asocia a lo que es el centro sexual, ¿sí? Todo lo que viene movido con la parte motriz, cuando estamos como muy tensionados, también pues esto se asocia a esa parte de lo que es el sexo, y pues también lo que les decía, todo lo que va con el morbo y la lujuria. Y bueno, como les decía, acá es donde vamos a centrar toda esa atención, que pues en el proceso de la autoobservación vamos a poder ver cada detallito que se va manifestando, y de esta manera, como bien les decía, vamos a apelar a la Madre Divina, vamos a pedir la eliminación para cada defecto, para cada detallito, y de esta manera pues ir agudizando el proceso de lo que es la muerte psicológica o de la muerte en marcha de instante en instante, ¿sí? Y de esta manera vamos a ir desnutriendo como tal ese árbol, vamos a ir desnutriendo esas raíces grandes que pues simbolizan esos 7 pecados capitales al eliminar cada detallito, y de esta manera pues poco a poco es como el árbol se va a ir secando, ¿sí? Y de esta manera pues ustedes mismos van a ir viendo los mismos resultados, entonces ustedes mismos como ya no se identifican con la ansiedad, con la angustia, con el afán, con el miedo, con cualquier apego, pues ya no se identifican, porque pues obviamente ya ese árbol que representa todo el ego, pues ya se va desnutriendo, ¿sí? Y como bien les decía, pues este es un proceso muy positivo que nosotros pues vamos a ir viendo con el tiempo, porque nos va a dar la castidad científica en un tiempo muy, muy rápido, ¿sí? Y pues bueno, eso es algo que nos va a favorecer, porque recuerden que para que nosotros entremos a los procesos de la alquimia sexual, necesitamos un grado de pureza en nuestra misma energía creadora sexual. Y pues como les decía al principio, si nosotros no logramos tener esa castidad científica, pues no vamos a poder
lograr esas creaciones superiores, porque pues esa energía, al estar completamente sucia, no va a poder subir a través de lo que es nuestra columna vertebral. Por eso es importante que ustedes practiquen esta técnica de morir de instante en instante para lograr llegar a lo que es el recto pensar, que es no pensar, tener completamente la mente en blanco, no dejar que entre ningún pensamiento, y en el momento que entre, pues pedir muerte. Vamos a necesitar un recto sentir, que pues hace referencia a tener la emoción completamente neutra, no identificarnos con emociones ni de agrado ni de desagrado. El recto obrar, que pues hace referencia a lo que es hacer, por ejemplo, acciones a lo que es la conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros obramos en acciones referentes al ego, ¿sí? Pues obviamente que pues vamos a estar en un mal recto obrar. La idea es que ustedes aprendan a estar en este recto obrar, no hacer cosas o en hacer cosas referentes a la conciencia. Vamos a necesitar también de lo que es un recto hablar. Solamente vamos a expresar lo necesario para podernos comunicar o para poder expresar este mismo conocimiento, y no utilizar nuestro verbo como por ejemplo para la crítica, para charlas demasiado amplias que en este caso hagan que el verbo o el centro motor termine completamente descargado. Y pues bueno, cuando nosotros practicamos estos 4 rectos y no dejamos que ningún defecto se manifieste en cada uno de esos puntos que les mencioné hace un momento, de esta manera poco a poco vamos a ir logrando la castidad científica. Obviamente pues ustedes se van a dar cuenta internamente, esto, su ser, obviamente se los va a mostrar, van a ver cómo sus aguas, que en este caso representan su misma energía creadora sexual, va a ir pasando de una tonalidad clara a una tonalidad amarilla. Y posteriormente, pues ya cuando empiecen a trabajar sobre la alquimia sexual con su pareja, esas aguas van a ponerse rojas, ¿sí? Y pues ya aquí lo que quiere decir es que pues ya vamos como en comienzo de prender el fuego y empezar el camino iniciático, ¿sí? Que es ya como tal empezar a crear los cuerpos existenciales del ser, de los que hemos venido hablando en conferencias anteriores, ¿sí? Pero bueno, la idea, por ejemplo, para los que somos solteros, tenemos que empezar pues a purificar esta energía hasta llegar a lo que es el mercurio amarillo, se le conoce de esta forma a lo que es, por ejemplo, el grado de purificación que tenemos que llevar nuestra energía para poder, digamos, tener ese derecho de trabajar con una pareja ya en lo que es la alquimia sexual, ¿sí? Y bueno, pues ese proceso, les repito, lo vamos a lograr en el momento en que empecemos a agudizar los procesos de muerte de instante en instante, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se hacen esos procesos de eliminación del ego de instante en instante? Les voy a poner, digamos, un ejemplo para que pues cada uno de ustedes eh, tenga entendimiento de cómo es que van a poder ver esos detalles. Recordemos que les decía, vamos a ver la mente, el corazón y el sexo. Esto lo vamos a tener autoobservando durante todo el día, desde el momento en que nos levantamos. Y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que pues, se despiertan, en ese momento manifiestan, por ejemplo, frío, tienen sueño todavía, si ustedes se autoobservan pueden ver que sienten pereza. En ese momento que experimentamos esa pereza, ahí es donde vamos a empezar con las peticiones a la Madre Divina para quitarnos de ese tipo de efectos psicológicos. Si por ejemplo pues se manifiesta esa pereza, sentimos flojera, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? De pronto vemos que se nos hace tarde para irnos a trabajar, pero hace frío, está calientito, está caliente la cama, no me quiero ir. Eso es un defecto psicológico también. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? De pronto pues vamos a nuestro desayuno, queremos criticar que pues de nuevo tenemos ese desayuno o queremos desayunar otra cosa, pues también ahí, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico.
Al salir de casa, pues muchas veces vemos que hasta eh, si amanece nublado, amanece muy soleado, todo este tipo de circunstancias del exterior, pues muchas veces nos generan emociones, nos generan tanto agrados como desagrados. Cuando vemos que pues sentimos desagrado porque amanece nublado, con frío, Madre Divina, elimíname este defecto que siente desagrado. Pero más sin en cambio vemos que amanece pues con un sol radiante, con un clima estable, sentimos mucha alegría. Madre Divina, elimíname esta alegría. De pronto empezamos internamente a hablar por la mente de que pues es un gran día, muy bonito. Sí, eso lo camuflamos como conciencia. Esa voz que se oyó dentro de nuestra mente, la camuflamos como conciencia. Ahí es donde tenemos que pedir muerte. Madre mía, elimíname este defecto que opinó dentro de la mente. ¿Sí? De pronto, pues vamos camino a nuestro trabajo, vemos que pues alguien va en su automóvil con exceso de velocidad, ahí es donde pues queremos criticar, podemos autoobservar que pues en la emoción sentimos un desagrado. Madre Divina, elimíname este desagrado. La mente rápidamente da su opinión, ¿sí? Eh, qué persona tan descuidada, ¿sí? En ese momento que vimos ese pensamiento, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. De pronto vemos que pues pasa, no sé, a lo mejor una persona muy atractiva, afines a nuestro prototipo, sentimos una sensación de morbo, ahí pues importante ver esa sensación y Madre Divina, elimíname esta sensación de morbo, de lujuria. ¿Sí? De pronto puedo ver que en la mente pues se me queda como impresa la imagen de esa persona. Madre Divina, elimíname esta imagen de esta persona. ¿Sí? Si siento como una emoción de, de ansiedad por querer seguirla, por seguirla viendo, Madre Divina, elimíname este defecto. Y obviamente esto lo tenemos que hacer de instante en instante. Ciertamente, pues muchas veces hasta nuestras propias mascotas sentimos todo ese tipo de agrados y de desagrados. Si vemos una mascota que tenemos en casa, ahí podemos ver defectos que muchas veces los manifestamos como conciencia. Si vemos nuestro perrito y, ay, qué lindo perrito, queremos cargarlo, abrazarlo, ¿sí? Y muchas veces dicen, ah, pero pues no tiene nada de malo. Madre Divina, elimíname este defecto. Toda esa emoción que se manifiesta ahí forma parte del ego. Ahí es donde están las esencias, podríamos decir, más grandes que están atrapadas dentro de esos yoes, que tienen, pues digamos, mucha sabiduría para poderse camuflar. Son muy sutiles y es ahí donde tenemos que pedir muerte para que se liberen esas grandes esencias. Lo mismo pasa como, por ejemplo, cuando vemos a un bebé, a un niño pequeño, que pues lo queremos besar, lo queremos alzar, hasta nuestra voz la cambiamos, ¿no? Ay, qué bonito niño, y lo queremos acariciar. Ahí es donde están las esencias más grandes atrapadas. Madre Divina, elimíname estos defectos. Y otros aspectos importantes donde se manifiestan eh, detallitos camuflados como conciencia es en todos los pensamientos que van referentes al mismo conocimiento. Muchas veces pues estamos en ese proceso de autoobservación y vemos que dentro de nuestra mente un yo nos dice, oh, tengo que autoobservarme, no muero psicológicamente, ¿sí? Ese defecto, ese yo que dijo eso en la mente es un defecto psicológico que se está camuflando como conciencia. En ese momento que nosotros percibimos ese yo que dio esa opinión, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. De pronto otro dice, eh, si no hago sacrificio por la humanidad, voy a perder la fuerza, ¿sí? Ese es un defecto que se movió en la mente, ¿sí? Madre mía, elimíname ese pensamiento. De pronto, pues puede que sienta como pues ansiedad. Voy saliendo de mi trabajo y siento como ansiedad de llegar muy pronto a casa para poder ver una conferencia o explicar una conferencia. Ese también pues se puede manifestar como un defecto bueno, encaminado a la conciencia, pero es un defecto, podemos decirlo, bueno, que también pues tenemos que eliminarlo, ¿sí? Porque como bien les decía, son yoes que, entre comillas, se enfocan a la conciencia, pero realmente pues están eh,
o tienen atrapada mucha conciencia, ¿sí? Por eso es importante ver todo ese tipo de detallitos. Por ejemplo, cuando nos quedamos razonando en, en algún tipo de circunstancia que vemos en el exterior, ¿sí? Muchas veces ese tipo de razonamiento en la mente, donde pues ese tipo de pensamientos o de circunstancias empiezan a anidarse dentro de nuestro propio pensamiento, también es importante pedir muerte, ¿sí? Madre Divina, elimíname este pensamiento de razonamiento. eh, y bueno, así le van a ir haciendo a cada detalle para que de esta manera poco a poco ustedes vayan viendo cómo la mente se va equilibrando, van llegando a, a esa neutralidad de la que yo les hablaba, donde pues manifestamos el no pensar, ¿sí? Vamos viendo que cada pensamiento que va llegando, Madre Divina, elimíname este pensamiento, cada opinión, cada imagen que proyecte la mente, Madre Divina, elimíname este pensamiento, incluso a lo que, como bien les decía, lo que hablamos acá en el conocimiento, muchas veces se nos queda como charla en la mente. Si todo, por ejemplo, lo que estoy yo hablándoles acá o lo que ven en unas conferencias, les queda como dando vueltas en la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, si alguien les dice, como lo que estamos hablando ahorita, tiene que autoobservar su mente, su corazón y el sexo. Muchas veces nos llevamos eso en nuestra mente y vamos conduciendo, vamos caminando y traemos como que eso en la mente, ¿sí? Cuando traemos todo eso en la mente, madre mía, elimíname ese pensamiento. No hay que dejar que el pensamiento se anide, ¿sí? Porque pues de esta manera, si dejamos que se anide, ahí es donde se están camuflajeando todos esos yoes que traen toda la conciencia atrapada, o que traen, digamos, chispas muy grandes atrapadas, ¿sí? Y pues de esta manera ustedes, como bien les digo, van a ir viendo el proceso de purificación de su energía internamente. Y pues este es un proceso muy positivo, porque pues a la cuestión de 2, 3, 4 meses van a empezar a ver cómo su propia energía se va purificando, y pues les va a ser benéfico porque pues ya al llegar al mercurio amarillo, que es el grado de purificación de la energía, en este caso para los solteros, nos va a ayudar mismo nuestro ser para que pues podamos obtener una pareja y de esta manera se nos facilite el proceso de la alquimia sexual y de esta manera pues se dé un paso más acelerado en nuestro proceso de creación de los mismos cuerpos existenciales del ser. Y bueno, pues esta sería la explicación del tema de cómo eliminar todos los detalles del yo. Lo que se enseña aquí pues es para llevarlo a la práctica, a los hechos en todo momento, y pues debemos de ponerle mucho cuidado, como bien les decía, a la mente, de no dejar que esos pensamientos se aniden, las imágenes, las proyecciones que vemos de las personas, porque también ciertamente todas esas imágenes que, por ejemplo, de las personas, ¿no?, con las que comúnmente convivimos, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros compañeros de trabajo, los traemos como impresos, grabados dentro de la mente, ¿sí? Puede que nosotros estemos realizando determinada acción y eso se queda en la mente. E incluso, por ejemplo, nosotros como conferencistas, como instructores que estamos acá, de igual forma, todo lo que nosotros vemos se queda proyectado en la mente, ¿sí? No debemos dejar que nada se anide en la mente, ningún pensamiento, ninguna opinión, ¿sí? Ningún proceso de razonamiento donde pues, nos quedamos así como analizando, pensando, ¿sí? Ahí es donde, Madre Divina, elimíname este pensamiento, ¿sí? En el corazón, donde les digo que pues manifestamos todo lo que va relacionado con la emoción, con el instinto, pues tenemos que ver todas esas emociones que diariamente se nos manifiestan, tanto de agrado, desagrado, ¿sí? Agrado hacia personas, animales, el clima, ¿sí? Todos esos detallitos que empezamos a ver. Madre Divina, elimíname este pensamiento. Que el día de hoy encontré a un familiar que no había visto mucho tiempo. Vemos cómo la emoción se desborda. Madre mía, elimíname esta emoción. Y llego al equilibrio, ¿sí? Si de pronto alguien pasó rápidamente igual en su automóvil, me salpicó el pantalón de agua, siento ese enojo, Madre Divina, elimíname esta emoción de enojo, ¿sí? Si de pronto igual voy a la tienda y me atienden de mal humor, me avientan el cambio,
y siento esa emoción de enojo, madre mía, elimíname esta emoción de enojo. Rápidamente la mente dice, ¿qué se cree? Madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Y todo va de segundo a segundo, ¿sí? El ego, esa es una característica que tiene, de manifestarse de segundo a segundo. Y, como bien les decía, esas manifestaciones de segundo a segundo, podríamos decir que son las pequeñas raíces chiquititas por las que el ego se manifiesta ya en sus raíces más grandes. Por eso es que tenemos que eliminar cada detallito, por mínimo que sea, para que de esta manera poco a poco vayamos secando todo el ego, ¿sí? Igual, pues todos los procesos de la lujuria, del morbo, eh, sí, todo eso que manifestamos cada que pues, sentimos esa lujuria, ese morbo, ese desequilibrio. Igual estar bien atentos ahí para eliminar todas esas sensaciones que experimentamos, esos recuerdos, esas tensiones, y pues de esta manera ustedes, como les decía, van a ir viendo la purificación de su misma energía creadora sexual, ¿sí? Y pues esta sería la explicación de este tema. Vamos a ver si tienen alguna inquietud o alguna aportación que pues igual gusten hacer para complementar este tema. Nuestra compañera Joana nos saluda. Hola, buenas noches para Joana. Nuestra compañera Carla también nos acompaña. Un saludo a Carla. Muchas gracias por acompañarnos, Carla. Tere Flores nos dice, lo único que tengo que es morir cada instante. Pedir muerte a mi Madre Divina. Sí, exactamente, Tere. Ese es un proceso que pues debemos de empezar a practicar, de hacer un pequeño esfuerzo, porque bueno, como bien lo decía al principio de la conferencia, pues estamos tan dormidos, tan fascinados con cosas de la misma personalidad, y pues muchas veces el estar identificado con esas situaciones o circunstancias hace que se nos dificulte pues en cierto punto la autoobservación. Pero pues todo se requiere de un esfuerzo, ¿no? Ya una vez haciendo ese esfuerzo, poco a poco vamos a ir viendo esos resultados. Entre más muerte vayamos pidiendo, más chispas se van liberando. Esas chispas pues generan una fuerza, un ánimo, y ese ánimo y esa fuerza la vamos a ver reflejada en la agudización de la misma autoobservación, ¿sí? Porque vas a ir viendo cada vez detalles más y más profundos. Y de esta manera, pues, como lo dice igual la conferencia, vamos a llegar a un punto donde pues ya aparezcamos como unos muertos, ¿sí? Porque al estar tan enfocado hacia tu interior, hacia ver cada detalle minúsculo del ego, pues esto va a hacer que pues no estés como tan identificado con los procesos del exterior. Y eso pues es algo pues muy, muy bonito, ¿no? Muy padre. No es nada fácil eliminar a estos demonios, pero tenemos el poder y la ayuda de nuestro ser y de nuestra Madre Divina. Sí, ciertamente sí, pero pues como bien les decía, todo empieza por un pequeño o un máximo sacrificio de empezar a negarnos a todos esos yoes, a todas esas manías, esas formas de ser, esas formas de expresarnos. Y bueno, pues ahí es donde empieza el trabajo para poder empezar a ver los detalles, los avances, perdón, a grandes rasgos. Bueno, parece que pues ya no tenemos más comentarios o aportaciones, pues vamos a dar por terminado este tema. Y bueno, pues muchísimas gracias para los que nos hayan acompañado, para todas las compañeras igual. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana con el estudio siguiente a este. Igual por la misma hora del día de hoy. Y bueno, pues que pasen una excelente noche. Hasta mañana. Gracias.